Muy buenos días, hermanos. Gracias a Dios que una vez más tenemos la oportunidad de compartir en esta mañana. Gracias a Dios por usted que está presente aquí en la iglesia. Qué bueno verle nuevamente, hermano. Gracias a Dios por usted, por su vida, por el deseo que tiene de poder acercarse a la casa del Señor en esta mañana. Bienvenidos, hermanos. ¿Cuál es la casualidad más increíble que usted ha vivido? ¿Se recuerda? La casualidad más increíble que usted haya tenido en toda su vida. Porque todos hemos pasado por algunos momentos como que no hemos podido hacer un viaje o nos hemos equivocado de calle y resulta de que era para bien, era para nuestro provecho, ¿verdad? Fue lo correcto para hacer en ese momento. Hemos encontrado a alguien o hemos escuchado a alguien hablar de algo que nos cambió la vida, nos cambió el rumbo que nosotros llevábamos. ¡Qué casualidad! ¡Qué cosas tan interesantes! ¿Qué es lo que usted ha vivido como la casualidad más brillante, más increíble que usted pueda mencionar en esta mañana? Hoy quiero invitarle a reflexionar sobre el cuidado continuo de nuestro Dios. Quiero invitarle a reflexionar sobre el control soberano que Dios tiene. Y quiero invitarle a reflexionar sobre la dirección sabia de Dios sobre todos los asuntos de este universo. Y para eso lo vamos a hacer en Hechos capítulo 25. No lo vamos a leer todo de una sola pasada porque lo vamos a ir leyendo por partes. En 3 secciones vamos a leer el capítulo 25 de Hechos. Espero que nuestro Dios prepare el corazón nuestro para guardar su palabra y para poder escucharle a Él hablar. Hechos capítulo 25. Vamos a leer desde el capítulo 24, versículo 25 al 27, para entrar en la idea de todo el capítulo 25. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Avanzando en la dirección de Dios es el título que le he dado a esta reflexión. Vamos a orar. Buen Señor, gracias porque su palabra, aunque a veces nos resulta un poco complicada encontrar un mensaje, y no es que tenga mensajes ocultos su palabra, sino lo difícil que es para nosotros en nuestro pecado poder captar lo que usted nos quiere decir. Le agradecemos porque nos da la oportunidad de ver, Señor, lo que usted hace, de conocer la historia que usted ha trazado, de darnos cuenta de cómo usted ha ido moviendo los hilos a través de la historia hasta este momento para tenernos a nosotros hoy acá y para estar realizando los planes que usted está realizando en el universo, en la humanidad, en su iglesia. Por favor, guíenos en esta mañana para poder entender y para poder aplicar a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. ¿Se imagina usted? Pablo era continuamente invitado a hablar con Félix. El hombre no era un hombre que realmente quería oír mucho acerca de Dios. Lo asustaba los temas que Pablo mencionaba, el dominio propio, la justicia, temas como eso a él lo asustaban. Félix fue un hombre esclavo que logró la libertad y que a través de todo su esfuerzo él llegó a superar y a estar en la posición en la que estaba como gobernador de la provincia de Cesarea. Pero era un hombre perverso, no era de lo mejor que pudo haber conseguido el gobierno, no era un hombre que en base a sus esfuerzos él hubiera sido un hombre de buenos sentimientos, era un hombre realmente perverso. Cuando él dejó el cargo, dejó la provincia y los judíos en contra del imperio. Él era uno de los que encabezaban la idea del sicariato ahí en la provincia que él gobernaba. Era un hombre realmente muy feíto, ¿verdad? Con todas sus inclinaciones, con todas las libertades que le había dado el poder, el hombre hacía y deshacía en cosas morales muy lindantes con lo malo, ¿verdad?
y lo invitaba a Pablo a hablar con él. Le gustaba oír a Pablo, ¿verdad? Pero no le gustaba tanto oír a Pablo, sino que en algún momento Pablo le ofreciera algunos centavitos por ahí y le dijera, arreglemos este asunto entre nosotros aquí y usted me deja libre. Él estaba con Pablo ahí, preso 2 años, ¿se imagina usted, mi hermano? Era el tiempo de investigación del gobierno para los presos. En nuestro país apenas son 6 días, ¿verdad? Y a los 2 días la gente está que, ¿por qué lo tienen preso todavía? 2 años para hacer investigaciones. 2 años que Festo estuvo llamándolo todos los días para hacer investigaciones de preso. Y al final de eso, dice que Félix, queriendo congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. O sea, el hombre era de lo peorcito que había, ¿verdad? Dejó preso a Pablo ahí. 2 años el pobre hombre preso, ¿verdad? Parece de que habían varias formas de estar preso en esa época. El preso malo que era metido a la cárcel y de ahí no salía. Y en el caso de Pablo era un preso que tenía ciertas libertades. Él se movía de un lado para otro y le habían asignado a un soldado que estaba amarrado a él con una cadena para que no se le soltara y oyera el evangelio. Entonces todos los días Pablo pasaba ahí con un soldado amarradito, ¿verdad? Esa era la forma en que Pablo estaba ahí, pero independientemente de eso, qué difícil debió ser para él estar 2 días preso sin ser culpable, solo porque el gobernador quería dinero y porque quería quedar bien con los judíos. Estaba viéndose claramente que el hombre no era imparcial. Es lo que vemos nosotros en nuestra sociedad actual, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad no es mera casualidad. O sea, son cosas que nosotros vemos constantemente. Isaías capítulo 5, versículo 23 dice, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Son de las cosas que Dios condena. Y en Deuteronomio capítulo 16, versículo 19, Moisés, hablando respecto a las leyes de Dios, le dice al pueblo, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Tengamos cuidado nosotros, porque el hecho de que se haga no quiere decir de que es aprobado. Lo que se hace moralmente como una costumbre no es algo que Dios aprueba. Vivimos bajo las leyes de nuestro Dios. Entonces tenemos nosotros aquí al pobre Pablo 2 años ahí preso y resulta de que por encima de eso el gobierno, bajo la influencia de los judíos, el imperio romano, mal influenciado o bien influenciado por los judíos, quitó a Félix del gobernante. Usted ya no va a estar ahí, vamos a mandarle a otro señor. Y mandaron a otro señor llamado Porcio Festo. Este hombre era más legal, un hombre de más derecho, ¿verdad? Un hombre que no se daba mucho a los tratos injustos. Entonces mandaron a Porcio Festo y ahí se lo dejó Félix. Ahí arregle usted ese problema que tengo. Mire usted cómo hace con Pablo, ¿verdad? Dios se encarga de dirigir los planes y las acciones. Es lo que vemos nosotros del versículo 1 hasta el versículo 12. Llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo. Y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, qué interesante que solamente en esto aquí hemos visto tres ocasiones en las que quieren quedar bien con los judíos, ¿verdad? Pero Pablo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí?
Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si de algún agravio, cosa digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Dios se encarga de dirigir todos los actos, todos los planes en la historia. Pablo comparece ante Festo, quien este hombre era un poquito más legal, más recto en sus acciones, ¿verdad? Y Festo llegó como gobernador ahí, y luego de eso, parece que Festo era un hombre que no conocía mucho acerca de las leyes y de la religión judía. Entonces, al asumir él el cargo, una de las cosas que él debía de hacer era ponerse a la altura de todos los casos, porque tenía que gobernar desde Cesarea hacia abajo, toda esa región. Entonces era feo encontrarse con que los judíos le estaban solicitando condenación o que le pedían que él fuera el juez de algunas cosas, y él quedarse con que aquí qué hago, qué es lo que dice la ley de los judíos. Entonces, entre las cosas primeras que él hizo es ir de Cesarea a Jerusalén. No vayan a creer que estoy enfermo. Subió de Cesarea a Jerusalén para averiguar un poquito de las leyes. Él quería estar al tanto de cómo era tratar eso, porque el gobierno les había dado libertad religiosa a los judíos. Ellos podían tener sus cortes y juzgar a las personas y condenarlos a muerte aún por el caso de Pablo, que decían que había introducido gentiles al templo, que era un asunto delicado realmente. Eso lo encontramos nosotros en Ezequiel capítulo 44. En Ezequiel capítulo 44 encontramos nosotros que ese asunto de llevar gentiles al templo no era algo muy bien visto. 44 versículo 7, es parte de lo que Dios habla con su profeta Ezequiel. De traer extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Era parte de las prohibiciones de Dios al pueblo. No debían de llevar a gente gentil que no conociera del Señor, ¿verdad? Entonces, eso el gobierno lo daba como válido. Y si el pueblo juzgaba a alguien por eso, digno de muerte, tenían el derecho de matarlo. Por eso cuando llegaron con el Señor Jesús allá, y cada quien con su piedrita ahí, Señor, esta mujer fue encontrada en el hecho mismo del adulterio. Entonces les dije al Señor, bueno, el que esté libre de pecado, que le tire las pedradas, ¿verdad? Por eso mismo mataron a Esteban sin que el gobierno interviniera, porque había cierta libertad religiosa, porque el gobierno lo permitía. Entonces este hombre llega a Jerusalén a informarse un poco, porque no podía tampoco decir, bueno, hagan lo que quieran y ahí me avisan cuando terminen, ¿verdad? Él se muestra el interés que él tenía por hacer las cosas bien. Y resulta de que estando allá investigando, entre las cosas que le mencionan es, Festo, hay un hombre allá que por favor le queremos pedir como una gracia suya, como un acto de buena relación entre nosotros, porque con Félix se habían roto un poco las relaciones. Y como un acto así de buena voluntad entre nosotros, ¿qué tal si nos presta Pablo un ratito? Solamente para hacerle un par de preguntas. ¿Y qué es lo que querían ellos? Matarlo en el camino. Óigame, mis hermanos, los judíos solicitan juicio contra Pablo como un favor. Pero lo que estaban pensando era darle muerte en el camino. 2 años después, los mismos que estaban sin comer y sin beber agua, 2 años después, están otra vez preparados en el camino para matar a Pablo. ¿Qué situación tan difícil hay en el corazón del ser humano? Que pasa el tiempo y el rencor no se quita. No es cierto eso de que el tiempo cura las heridas, ¿verdad, doctora Irma? No hay nada de todo eso. No hay ninguna verdad en que la religión nos hace mejores personas. Estas personas eran religiosas
y tenían 2 años de levantarse y acostarse comiendo odio contra Pablo, pensando todos los días, ¿cómo hacemos con este malvado? ¿Cómo podemos hacer? Y cuando llega Festo allá se dan cuenta de eso. La religión no cambia a nadie. El tiempo no cura ninguna herida. Los dolores, las angustias, las emociones negativas, no las quita el tiempo. Por eso debemos de tener cuidado, mis hermanos, que ese ser tan especial que vive en nosotros, que todos los días nos invita a la plática, a la reflexión diaria. ¿Cómo vas a hacer con fulano? Mira lo que está haciendo. ¿Qué va a hacer respecto a este problema? Todo eso nos llena de amargura, nos va llenando de odio. ¿Y sabe cuál es el asunto, hermanos? Que el Señor Jesucristo dijo que la ley dice, no matarás. Pero que la ley dice, al final de la ley, no matarás. Pero que ese mandato de no matarás empieza, dijo el Señor Jesucristo, con un sentimiento. O sea, yo no llego a matar a alguien únicamente porque me lo encontré en el camino y gustosamente, ¿verdad? Yo andaba armado y hasta ahí llegó todo. Sino porque empecé caminando desde allá, con un pensamiento, con un sentimiento, con una idea que me taladraba todos los días contra esa persona. Y al final llegué a cometer lo que cometí. Pero aunque el pecado sea la muerte, este camino desde aquí hasta allá es un camino de pecado también. Quizá pecados menores, pero pecados que se van acumulando uno contra otro y contra otro. Por eso es que debemos de tener cuidado con eso, con esos pensamientos que ese ser extraordinario que vive en nosotros todos los días nos dice, ya viste, ya sentiste cómo estás de ofendido por eso, ya viste cómo no te quiere, todo lo que dice, todo lo que habla, ya viste. Ese que habla ahí con nosotros, ese yo mismo, debemos de callarlo, debemos de cerrarle la boca y derrotarlo, porque no podemos caminar ese camino del asesinato. 2 años y esta gente todavía seguía queriendo matar a Pablo. Qué triste la condición del ser humano, pero así estamos nosotros. Y mientras Dios no cambie nuestra vida, seguimos en la misma situación. Ahora, Festo les expresó de que no era necesario traer a Pablo. Les dicen, no, allá está Pablo, está custodiado, la ley dice de que allá está, yo para allá voy, el juzgado es allá, si ustedes quieren ir, vamos allá. Habían varias cosas ahí en todo eso. Si Festo aceptaba traer a Pablo, estaba demeritándose él mismo como juez y dándole la oportunidad a los judíos de pasarse sobre él en un juicio. Entonces, él estaba considerando cuestiones políticas ahí también. En segundo lugar, él estaba dejando que otra gente pensara por él. Y no le gustaba eso a Festo. ¿Cómo es eso que vamos a hacer acá? Pablo está allá. Si ustedes tienen algo contra él, vamos allá. Y entonces allá lo acusan y allá revisamos el caso, allá vemos qué hacemos con Pablo. Había muchas intrigas políticas aquí en este asunto. Y Pablo, bueno, al día siguiente, dice acá que 3 días después llegó él al tribunal. O sea que tardaron 2 días en llegar, sin haber descansado lo suficiente. Él se sentó en el tribunal, Pablo fue traído, tráiganme a Pablito aquí, vamos a ver de qué se trata todo eso. Al día siguiente, Pablo fue traído al tribunal, un hombre diligente para investigar las situaciones. ¿Y de qué se le acusaba? No dice realmente aquí de qué se le acusaba, pero sí hay calificativos de cosas graves y muchas. Pero no podían probar nada, porque 2 años después los testigos del hecho ya no podían ser encontrados. ¿Dónde encontrarlos en aquella época, verdad? No había inteligencia artificial que pudiera identificar en dónde estaban. No había un teléfono para llamarlos. Véngase que tenemos un juicio. ¿Cómo encontrarlos? No había cómo probar las cosas que contra Pablo se estaban diciendo. Y todos estos, sin pruebas, están acusando a Pablo. Y de cosas, dice, graves y muchas que no podían probar. ¿Sabe, mi hermano, de que los mayores opositores al evangelio son los judíos? Y hay muchas personas que le hacen las honras a los judíos y se ponen banderas de Israel en las iglesias. Óigame, si son los peores opositores al evangelio.
No voy a hablar de este tema porque este es un tema aparte, pero debemos de entender eso. Los mayores opositores son ellos. Los que más querían hacerle daño a Pablo eran los judíos. Los gentiles, los romanos lo cuidaban, si hasta le tenían cariño a Pablo. No lo habían dejado metido en un calabozo allá, sino que lo tenían con cierta libertad. Entonces, aquí vemos nosotros una cosa bien interesante. Entre las cosas que lo juzgaban a Pablo, lo vemos en su defensa. Dice, ni contra la ley de los judíos, o sea, yo no he hecho nada en contra de la ley de ellos, yo no he actuado en contra de lo que ellos dicen acá, de toda su ley, yo la he cumplido, como habíamos visto anteriormente. Él era un hombre que no había ofendido la ley y no tenía malas costumbres, él respetaba la cultura, él tenía una buena ética para ellos, no había faltado en cuanto al templo tampoco. Pablo no era un hombre que andaba sublevantando ahí y hablando en mal del templo, de la religión, diciéndole a la gente esto y lo otro respecto de la religión, nada de eso. Tampoco contra el César, dice. O sea, son tres tipos de acusaciones las que se hacen: contra la ley de los judíos, contra el templo y contra César. Un hombre sedicioso, el que está ahí, un hombre que habla en contra del emperador, un hombre que está en contra del gobierno. Todas esas acusaciones, Festo las estaba oyendo. Pero nada de todo eso estaba sucediendo. Y es interesante ver que Pablo dice, yo no he hecho nada de lo cual puedan juzgarme, ni contra la ley, ni contra el templo, ni contra César. Pero Festo, al oír todo eso, él queriendo ubicarse, porque todavía no entiende cómo es que Pablo está preso 2 años, cómo es que lo acusan tan vehementemente, cómo es que piden la muerte contra Pablo. Él dice, yo no he hecho nada malo de todo eso. Le dice, Pablo, ¿te gustaría ir a Jerusalén para ser juzgado allá? Pablo entendió bien el asunto, ¿verdad? Pablo supo de que no se trataba de un acto legal. Ahí estaba fallando Festo. Y dijo, si voy allá, los judíos me van a acusar y la van a ganar, me van a matar. En el caso de que no lo hagan y me dejen libre, me van a dejar libre ahí cerquita del templo. ¿Quién me va a librar de cualquier asesino que ande en la calle? ¿Qué voy a hacer yo para cumplir con las órdenes de Dios? ¿Cómo hago todo esto? Todo eso se cruzó en la mente de Pablo, digo yo. Y es cuando Pablo dice, Festo, no sé si ya te diste cuenta, pero estoy en un tribunal romano. Y tú bien sabes que soy inocente. Nada me pueden probar. Y sin embargo, me estás enviando a que me acusen y que me maten. Yo soy inocente. A César apelo, dijo él. ¿Tenía miedo Pablo? No, creo que no. Pablo estaba consciente de que el deseo de Dios es que él fuera a Roma. Y en vez de irse para Jerusalén, dijo él, no, allá está más lejos, voy a tardar más en llegar. A César apelo. Él hace una apelación. La apelación es recurrir a alguien con autoridad, con criterio, a alguien en quien se pueda confiar para resolver un asunto. Entonces Pablo estaba apelando. En ese punto ahí del apelo de Pablo a César, era una ofensa para el gobernador. Porque le está diciendo, yo estoy en un tribunal romano, yo aquí debo ser juzgado como romano, aquí. ¿Por qué tengo que ir yo allá? Entonces era una acusación contra Festo en ese momento, de negligencia, de falta de capacidad, de falta de cinturón bien puesto para tomar las decisiones correctas. Entonces Pablo aquí le está diciendo a él y lo está acusando. Y es entonces cuando Festo se reúne con su consejo de consejeros para ver qué hacen con Pablo. Y entonces en ese consejo dijeron, bueno, si es así, hay que mandarlo para allá. Y en una forma burlona le dice Festo, a César has apelado, ni sabes a lo que te estás metiendo, te voy a mandar para allá. Vamos a hacer los preparativos para que te vayas para allá. Y así vemos cómo Dios encamina toda la historia para que en vez de que Pablo vaya a Jerusalén y sufra, Pablo va a Roma, porque Dios así lo había planeado. Hay un asunto importante acá que quizás no lo hayamos notado. Sí, ¿cuántos años cree usted que Pablo tenía en este momento? Pongámosle que tuviera 30, 35. Pongámosle que anduviera por ahí Pablo. ¿Cuántos años tenía Pablo de ser ciudadano romano?
Pablo nació siendo ciudadano romano, con el derecho de apelar a César, con el derecho de no ser entregado a un pueblo extraño para ser juzgado en otra localidad que no fuera un juzgado romano. ¿Quién preparó para que Pablo en ese momento, como ciudadano romano, pudiera hacer uso de sus derechos de ciudadano romano para no ser enviado a un lugar donde iba a ser acusado y culpado, y en vez de eso ir a Roma, donde era la voluntad de Dios ir? Dios. Dios hizo que en algún momento el papá de Pablo fuera ciudadano romano para que Pablo naciera ciudadano romano. O sea, estos son asuntos que a veces uno como que no los considera muy bien, ¿verdad? Perdón, no es que esté enfermo. Era judía. Quizá el papá también, o sea, no se nos dice nada de eso, pero él era ciudadano romano por nacimiento. Entonces, para eso no era solamente que él nació en Tarso, sino su papá era ciudadano romano, ya sea romano o ya sea gentil hecho romano. Pero todo eso Dios lo había preparado con tiempo. O sea, que Dios no llegó a ese momento y ¿qué hago ahora, verdad? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Dios lo había preparado con tiempo. ¿Se imagina usted, mi hermano? ¿Ha considerado usted todos los años de su vida? ¿Cree usted de que usted está en el momento actual por pura casualidad? ¿Cree usted que las cosas que le pasan son, qué casualidad, verdad? Qué cosa tan interesante, cómo esto se dio aquí? No, yo ni me lo imaginaba. No, usted no se lo imaginaba, pero Dios sí, porque Dios lo ha preparado aún antes de que nosotros naciéramos. A Jeremías le dijo, desde antes que nacieras, te puse por profeta a las naciones. El salmista dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritos todos los días de mi vida. Dios siempre encausa la historia de acuerdo con su propósito. Lo que estamos viviendo hoy, lo que sea que estemos viviendo hoy, Dios lo preparó desde hace mucho tiempo. O sea, no ha sido casualidad, no ha sido cuestión del destino. Es lo que Dios ha querido hacer en nosotros. Entonces Pablo está usando su derecho en ese momento. Y en segundo lugar, Dios usa las dudas y el poder político para poder presentar el evangelio. Dios usa las dudas y el poder político para poder presentar el evangelio. Del versículo 13 hasta el 21 dice la palabra de Dios. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice viajaron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix. ¿Quién me quiere ayudar a leer? ¿Quién me quiere ayudar a leer? ¿Desde dónde? Desde 14. Y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte, antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Qué casualidad, ¿verdad? Llegaron Agripa y Berenice allá a la ciudad. Bueno, era parte del proceso. El rey Agripa tenía 33 años en este momento y era el gobernador de toda esa región, donde habían otros gobernadores. Él era el rey dado por el gobierno para estar en esa región en ese momento. Llegó con su hermana Berenice. Qué casualidad, ¿verdad? Que andaba por ahí. Llegó a saludar a Festo, a exponerle que él estaba dispuesto a arreglar algunas cosas, a darle la bienvenida, a hacer arreglos políticos ahí, de todo lo demás. Ahí llegó Agripa
y Berenice. Vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron ahí algunos días, porque en esa época no era de que hoy vengo y mañana me voy, sino algunos días por ahí para descansar, para relajarse, para tener amistades ahí, para platicar algunas cosas. Y había algo en la mente de Festo. O quizás no tenía nada de qué platicar. Pero le dice Festo: óigame, rey, fíjese que casualmente hay un hombre aquí de quien me gustaría hablarle. Y es un hombre distinto. Viera qué diferente es este hombre. No es que no vaya a fiestas, no es que no lo va a encontrar en el parque usted perdiendo el tiempo viendo a las muchachas. No se trata de eso, de que no bebe, de que no fuma, de que no dice malas palabras. No se trata de todo eso, de que sea un hombre que sea fiel a su esposa. No se trata de eso. Se trata de un hombre que me ha dejado pensando. Perdón que les digo cosas que no están en la Biblia, ¿verdad? Pero es lo que yo me imagino de él, porque ¿qué otra cosa se puede pensar de Pablo? A mí me ha dejado pensando, le dijo él, en la plática que yo estoy armando con Festo. Es bien portado. Lo viera usted. Trata bien a toda la gente independientemente. Usted lo puede ver ahí amarrado con un soldado, pero trata bien a la gente. El hombre no se refiere de malas formas. Lo viera qué bonita la forma en que vive. Tranquilo, sereno. Tiene una paz. Tiene una paz ese hombre, como que todas sus empresas funcionan bien y él no necesita de nada. Está tan confiado el hombre. Ahí preso, fíjese. A mí me llama la atención este hombre, le dijo. Ajá, ¿y por qué le llama la atención? Es que fíjese que me lo dejó preso Félix. Y yo no entiendo por qué lo dejó preso. Ya lo revisé, ya lo investigué. No hay nada por las causas que a él lo están acusando. Sin embargo, los judíos están diciendo de que ese hombre merece morir. Y viera que yo me rasco la cabeza cada rato, le decía él, porque ese hombre, así como yo lo miro, ¿cómo va a ser posible de que merezca la muerte? Y no sé qué hacer con este hombre, fíjese. Y aparte de eso le dice Félix, le dice Festo: cuando vinieron los acusadores, me pidieron que lo mandara a Jerusalén, pero él apeló a César. Y ahí me metió en otro problema. Porque si lo mando al César, me meto a otro lío, le dice. ¿Qué le voy a decir al César de este hombre? Que es un hombre pacífico, que es un buen hombre, que es un ejemplo de hombre en la sociedad. Me la voy a ganar con el César, dijo él. Tengo que mandarlo con una acusación seria, de manera que el César se dé cuenta de que es algo que yo no puedo manejar por la grandeza del tema y que a él le toca que dar el resultado. ¿Qué hago yo? ¿Se imagina usted en la situación que estaba Festo, verdad? Con un hombre así, enviándolo donde el César, recién llegado, un incapaz, un hombre sin nada. Hubiera dicho el César: quítenmelo de ahí ese hombre, ¿para qué tenemos a ese ahí? Es inútil, saquémoslo de ahí y pongamos a alguien más valioso. Entonces el hombre estaba metido realmente en un problema. ¿Cómo acusaba a Pablo? ¿De qué lo acusaba? ¿Cómo lo enviaba al César? Y Dios está usando esas dudas de Festo para poder llevar a cabo el plan de que toda la gente oiga su evangelio. Y dice Festo: me di cuenta de algo en la acusación de ellos. A Pablo lo acusan por asuntos religiosos. Casi no le entiendo a eso. Agripa era un descendiente de judíos. En su tercera generación, así se llama, su bisabuelo se había casado con una judía. Esta era una familia que en otro día les hablo de ellas, hermanos. ¿Qué familia es, hermanos? El bisabuelo fue el que el que mandó matar a todos los niños cuando Jesús nació. El hijo de este señor, Arquelao, fue el que no dejó que José y María subieran hasta allá porque él era el que gobernaba esa región.
El hijo de este señor fue el que mandó a matar a Jacobo y el que murió comido de gusanos. Y el hijo de este señor, del que hablamos nosotros acá, Agripa II, era judío. Y la muchacha que andaba a la par era su hermana. Pero las malas lenguas hablaban en mal de ellos dos. Pero les voy a contar eso otro día, hoy no. Esta familia era delante de la que Pablo estaba. Y debía de hacer algo, porque a quien él había apelado, a quien a él lo iban a mandar, era un loco que mandó a matar a su mamá, que abrió el vientre de, no sé si fue de su esposa, no, ese fue otro, Nerón, que era sostenido únicamente porque Séneca, el filósofo, era uno de los consejeros principales, pero ya le estaba tronando la cabeza a él, ¿verdad? Y para allá iba Pablo. ¿Se imagina usted a lo que iba? Pero Dios está usando las dudas y el poder político para presentar el evangelio. Festo está confundido. Festo no sabe qué hacer, porque son asuntos religiosos, pero también hay algo que a él le llama la atención. Es que aquellos dicen que Jesús murió y Pablo dice que está vivo. No sé qué pensar, no sé qué hacer. Y aquí se equivocó Festo. Porque el asunto de la resurrección del Señor no es una historia más, no es un problema de opiniones, no es de quién tiene la razón, si los judíos que dicen que murió o Pablo que dice que está vivo. El asunto de la resurrección del Señor no es solamente una historia, es un asunto crucial en la vida. Creer en Él o no creer en Él resulta en el final de la vida y en lo que se va a vivir después. Toda persona es afectada por la decisión que toma, si cree o no cree que Jesús está vivo. ¿Cómo enfrenta usted su vida hoy? Depende de si conoce o no al Señor. ¿Cómo está sufriendo usted hoy en sus asuntos? Depende de si conoce o no al Señor. ¿Dónde va a pasar usted la eternidad? Depende de si conoce o no al Señor, si cree o no cree en Él. Porque todos somos seres que no vamos a terminar de vivir, sí, en esta tierra, pero hay una vida posterior a la que nosotros vivimos hoy. ¿En dónde la vamos a pasar? ¿Cerca del Señor o apartados del Señor? Depende de no nuestra opinión, sino de tener fe, de creer que ese que murió resucitó y es Señor y puede ser su Salvador y quiere ser su Salvador, porque para eso murió, para mostrar su amor hacia la humanidad y que todos pudiéramos por la fe en Él tener la reconciliación con Dios. El Señor Jesús, por su reconciliación, fue entronado por Dios. Él fue puesto en el trono de Dios. Filipenses 2:9 dice que Dios le levantó hasta lo sumo. Filipenses 2:9. Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda la autoridad. Él está sentado en el trono de Dios, dispuesto a juzgar a todas las personas. Todo juicio, dice él, le fue dado al Hijo. Juan capítulo 5, versículo 22, el Señor Jesús, hablando de él mismo, dice, desde el versículo 22 hasta el 27 creo que dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida, porque todo el que cree en Él como Señor y Salvador, como Dios, porque al final la resurrección habla de que Él es Dios, no va a ser condenado. Porque el único que puede levantarse en el juicio contra él es quien murió por él. Por eso es tan importante el darnos cuenta de lo que el Evangelio dice para poder creer en él y ser librados de eso y ser reconciliados con nuestro Dios. Festo estaba muy confundido. Festo realmente no sabía qué hacer. Es de esos momentos en los que uno piensa y repiensa y no encuentra qué hacer. Y Festo le está diciendo a Agripa, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué hago en este caso? Y Agripa, qué casualidad, ¿verdad? Y Agripa le dice, yo quiero oír a este hombre. Versículo 22, yo también lo quiero oír. ¿Por qué el rey quería oír a un hombre? ¿Qué le llamó la atención?
Nada más que Dios, ¿verdad? Dios estaba guiando todo esto para que él escuchara el evangelio. Yo también le quiero oír, dijo el rey, ¿verdad? Y al otro día, versículo 23, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a gusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído entre vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Yo le quiero oír, dijo él. Mañana la vas a oír. Y llega mañana y entran todos por la alfombra roja en una gran pompa, ¿verdad? Tomándose fotografías, saludando a toda la audiencia, los niños pidiendo autógrafos por ahí. Entran vestidos de la mejor gala que ellos tienen. ¿Para qué entraron ellos ahí? Para oír el mensaje de Dios. Una velada preparada para las mejores personas de la sociedad, para que pudieran oír el evangelio, ni más ni menos que un tiempo especial, un anuncio por toda la ciudad. Mañana se celebra una gran audiencia, venga para que oiga. Y todos vestidos con las mejores ropas que tienen, para oír el evangelio del Señor. Qué bonito, ¿verdad? Ni sabían ellos a qué iban. Y entró el representante del ser más maravilloso del universo, vestido con ropas de cárcel, con cadenas en sus manos y en sus pies. Cerquita lo llevaba un soldado. Y este hombre, dijo Festo, de este hombre quiero yo que hablemos. De este hombre, dice en el versículo 24, Festo haciendo la introducción de Pablo, el hombre que en ese momento debió ser el más importante de la velada. De este hombre les voy a hablar. Ayúdenme, por favor, porque este hombre es acusado y quieren los judíos que le demos muerte a este hombre. Los judíos han pedido con vehemencia la muerte de Pablo. Así como lo ven, este hombre es peligroso, dijo él, según los judíos. A su criterio, Pablo no ha hecho nada digno de muerte. Yo no he encontrado nada digno de muerte, pero ahí está Pablo preso. Aunque no sea digno de muerte, ahí está Pablo preso. No lo han liberado todavía. ¿Qué situación es la que se libra, verdad? Nosotros los cristianos pasamos por situaciones similares, hermanos. Inocentes, pero somos culpables. Y nos buscan por culpables y nos tratan como culpables. La petición de Pablo es ir a César y ella lo va a enviar. Se desarrolla un interrogatorio para aclarar los términos, para poder entender qué cargos es enviado. Pablo es inocente y sin embargo va a ser enviado ante el emperador. Y esta situación tan comprometedora tiene que enfrentar Festo para enviarlo ante el emperador. Mi señor, dice él. Augusto era un término que hablaba de una persona digna, de una persona que se consideraba a la par de Dios. Los emperadores a partir de Octavio se llamaron Augustos en el sentido de señores, de dignos de adoración. Ellos en algún momento llegaron a reclamar la adoración. Por eso el cristianismo se opuso tanto al gobierno, porque no aceptaban a nadie más que Jesús como Señor. Y ellos no le llamaban al emperador, no le llamaban Augusto, no le llamaban Señor, sino únicamente al Señor Jesús, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Y él le pasa la responsabilidad a Agripa. Arrégleme usted este asunto para poder salir bien librado de todo esto. ¿Por qué nadie pensó en dejar en libertad a Pablo? ¿Por qué nadie se le ocurrió, si todos decían que era inocente? A nadie se le ocurrió dejar en libertad a Pablo. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era que Pablo fuera a Roma. Ese era el deseo de Pablo. La promesa de Dios hecha a Pablo en Hechos capítulo 9, versículo 15, por medio de Ananías, el Señor le dijo, ve, a Ananías le dijo, ve,
porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El Señor le prometió a Pablo una tarea ante gente importante, y aquí Dios no lo deja libre a Pablo, porque su promesa de llevarlo ante reyes y gente importante se está cumpliendo. Porque su promesa de que él fuera y hablara con los gentiles que no conocen al Señor se está cumpliendo. Porque Dios cumple sus planes. Porque Dios tiene siempre un propósito que va a llevar a cabo. Porque Dios no se equivoca. Dios va a cumplir su plan. Cada persona es responsable de sus decisiones dentro de los límites que Dios dice. Dios hace un camino. En ese camino usted puede ir a la derecha o a la izquierda, dentro de los que Dios permite que haga. Permite en el sentido de que está limitado las decisiones bajo nuestra responsabilidad, bajo la dirección de Dios en todo el rumbo que el Señor tiene para con nosotros. Imaginémonos, hermanos, ¿qué estuvo haciendo Pablo 2 años preso? Todos los días se quejaba, ¿verdad? Ay, qué desgracia la mía. ¿Qué habré hecho malo? En algún momento pequé, por eso Dios me tiene aquí. Yo me imagino a Pablo que todos los días cantaba, todos los días oraba, todos los días tenía a alguien a quien decirle, mi Dios es bueno, mi Dios es maravilloso. Usted no sabe lo que Dios ha hecho por nosotros, pero se lo voy a contar todos los días. Era un hombre que aprovechó cada día de esos 2 años para bendecir al Señor. Era un hombre que todos los días santificaba el nombre del Señor. No se pasaba lamentándose, rebelándose por las cosas, gritando y quejándose por la situación que estaba viviendo. Era un hombre que 2 años supo que era el plan de Dios para su vida. Y vivió con gratitud. Y vivió bajo el gobierno de Dios, porque Dios lo quería tener en ese momento ahí con esas personas. Hermanos, todo lo que hemos vivido, todo lo que usted y yo hemos atravesado, es parte del plan de Dios para cumplir su propósito en su vida y en la mía. Todo, hermanos. Podemos ser aquí un poco extremos, ¿verdad? Pero Dios se encarga de que lo que estamos atravesando sea parte de su plan para que Él cumpla su propósito en nosotros. ¿Con qué actitud estamos enfrentando la situación a la que Dios nos ha llevado? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Hay alegría en nosotros? ¿Puede la gente, igual que Festo, decir de Pablo, pero hay un hombre que tiene un comportamiento distinto, que vive de acuerdo a las leyes de Dios, que todos los días se levanta con una sonrisa, se levanta con un aura, que es tan agradable estar con él? ¿Puede la gente decir de nosotros, qué persona tan agradable? Yo creo que no pasa problemas. Qué persona tan agradable, yo quiero ser así también. ¿Puede la gente decir eso de nosotros? ¿O nos miran todos los días con resabios, con amargura, con tristeza, molestos con Dios porque Dios no está haciendo lo que yo le estoy pidiendo? ¿Qué hice yo contra ti, Dios? ¿En qué te he ofendido, Dios, para que me tengas en esta situación? ¿Cómo estamos viviendo nosotros nuestra vida? ¿Cómo estamos dejando pasar el tiempo para vivir nuestra vida? ¿Cómo se está preparando usted y yo para lo que el Señor quiere hacer por medio de usted y de mí? ¿Se ha puesto usted a pensar que cada paso en su vida es un paso en que Dios lo está preparando para cumplir su voluntad? Que Dios quiere ser honrado en su vida, que Dios quiere que la gente se sienta atraída a Él por su testimonio, por su vida, por la forma en la que usted se relaciona con los demás, por la forma en la que usted se relaciona con Dios mismo. ¿Cómo se está preparando usted para lo que Dios quiere hacer por medio de usted? ¿Se ha dado cuenta de que Dios quiere hacer algo con usted? Que Dios lo quiere usar a usted, que no necesita que usted sea la persona más influyente de la sociedad, el más destacado, la persona con más cualidades, con más habilidades, sino una persona dispuesta en las manos de Dios para hacer la voluntad de Dios. Y hacia ahí nos lleva el Señor, porque Él se encarga de nuestra historia y Él se encarga de protegernos, de guiarnos. Todas las cosas están en su mano. El salmista dice, en tus manos están mis tiempos. Él se encarga de nosotros. Que cumpla el Señor su propósito en mí, dice el salmista. Que conceda las peticiones de su corazón. ¿Cuáles son las peticiones de su corazón?
honrar al Señor, vivir para el Señor, predicar el mensaje del Señor. Esas son las peticiones de su corazón, son las que el Señor va a cumplir si usted le pide. Ahora, si le está pidiendo que le dé 1 milloncito de tenerlo en el banco para vivir tranquilo y sereno, no creo que el Señor se lo dé, ¿verdad? Pero si le está pidiendo lo que es de acuerdo con su voluntad, Dios le conceda todas las peticiones de su corazón. Póngase de pie y oramos. Nuestro buen Señor y Dios, queremos darle las gracias, porque no sabemos qué estamos viviendo, no sabemos qué circunstancias nos enfrentamos hoy ni las que vamos a enfrentar mañana, pero todo está dentro de su control y de sus planes, para honrarle, para bendecirle, para que usted sea santificado en nuestras vidas. Por favor, ayúdenos, Señor, para vivir de esa manera y para que todo nuestro ser pueda girar alrededor de usted. Y que todas las cosas, Señor, para las que usted nos esté preparando, podamos nosotros cumplirlas y ser diligentes, Señor, para prepararnos para eso para lo cual usted nos está llamando. Bendíganos, por favor, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos.